¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestra reunión en línea. Gracias a Dios por ser domingo. Los domingos son buenos días, ¿verdad? A mí me gustaban mucho cuando era niño los domingos porque mi papá me daba mi domingo. Entonces, pues siempre era bueno, ¿verdad? Que llegaba el domingo, el paseo y todo eso. Y bueno, pero ahora en Cristo es bueno porque nos recuerda que Jesús resucitó en un día como hoy, en domingo, primer día de la semana, gracias a Dios. Y bueno, pues yo quiero solamente darles un par de avisos, ¿verdad?, que tenemos. Y el primero de ellos es que para este mes de abril, sobre todo en Semana Santa, en nuestras diferentes sedes vamos a tener actividades especiales. Si tú vas a una de las sedes, tú debes saber cuáles son esas actividades y estar ahí al pendiente. En caso de que no, entonces te animamos a que asistas a una de nuestras sedes para poder recibir el mensaje de la palabra de Dios. Hay algunas sedes que tienen de lunes a miércoles, otros de miércoles a viernes, otros de jueves a sábado y otros el sábado y el domingo. Y bueno, hay todo tipo de actividades y yo quiero animarles a que asistan a alguna de estas actividades. La otra cosa también que quiero invitarles es que el día 12 de abril, miércoles 12 de abril, vamos a recibir en Ágape Oriente lo que es el evento y el movimiento que se llama De Hombre a Hombre. No sé si alguno de ustedes sepa, ¿verdad? Pero lo hacen ahora sí que es itinerante por toda la República y ahora pues estarán con nosotros en nuestra congregación de Ágape Oriente. Va a ser a las 7, miércoles 12 de abril a las 7. Pero ojo, es entrada libre y están invitados no solamente los hombres de nuestras sedes, sino que están invitados todos los hombres de todas las congregaciones de San Luis Potosí. Ahora, no van todos, obviamente, porque si fueran no cabríamos, ¿verdad? Ni en Ágape, más solamente en el estadio, ¿verdad? Pero por eso yo te invito a que si vas a ir, ve temprano para que puedas tener un lugar, ¿verdad? Allí en Ágape Oriente. Muy bien, pues ahí están estos dos avisos que yo quiero compartirte y pues vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo, por tu amor y tu gracia, tu bendición. Gracias porque tú nos asistes en todo tiempo con tu fortaleza, tu ayuda, tu bendición. Eres nuestro Dios amoroso, bueno, pero también nuestro compañero fiel en las jornadas de la vida. Te damos muchas gracias, te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues ahí está esta oración y que el Señor les bendiga abundantemente. Vamos a los videoanuncios y yo regreso con el mensaje después de los videoanuncios. El pan es universal. A todos nos gusta el pan. Hay todo tipo de pan y además en todos los países del mundo se come el pan. Por eso llega a ser tan importante, tan esencial, pero sobre todo es universal. Ningún país o región o pueblo o cultura puede decir que son los dueños del pan o son la nación originaria del pan o se atribuyen la paternidad del pan. Simplemente el pan es de todos. De la misma manera, Jesucristo. Jesucristo es el pan de vida que descendió del cielo. Jesucristo es el pan que quita el hambre, pero también sacia la sed. Jesucristo es pan que da vida a todos aquellos que pueden comer de él. Pero también Jesucristo es universal. Esto es, ninguna religión puede atribuirse la paternidad, ni el control, ni los derechos reservados de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es para todo el mundo, para todas las naciones, para todos los pueblos, para todas las personas de cualquier época de la historia de la humanidad, pero también para el hombre, para la mujer, para el adulto, el joven, el niño o el anciano. Para todos, Jesucristo es el pan universal. ¿Podemos comer de él? Por supuesto, a través de leer su palabra, de conocerle personalmente, de caminar con él y de ser saciados de su amor y de su presencia.
Muy bien, pues estamos aquí ya listos para el mensaje. Quiero recordarles que la semana pasada iniciamos una serie que se llama Ruth la inmigrante moabita o Ruth la inmigrante. Y son estudios basados en el libro de Ruth y en la persona de Ruth, que era una mujer moabita. Y bueno, iniciamos la semana pasada con Noemí, hablando precisamente de una historia de tragedia y dolor. Pero el día de hoy vamos a tener otro tema, se llama Ruth, una historia de entrega y de fe. Ese es el tema. Y yo, así como la semana pasada que leímos en video, ¿verdad?, todo el libro de Ruth, ahora solamente vamos a ver el primer capítulo. Otra vez, no hace daño. La palabra de Dios siempre tiene una enseñanza para nuestras vidas. Así es que vamos al video. El libro de Ruth, capítulo 1. En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Mahalón y Kelión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después, murió Elimelec, y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa, y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después, murieron tanto Malón como Kelión. Entonces, Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus 2 nueras: vuelva cada una a casa de su madre, y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. ¡No! Queremos ir contigo a tu pueblo. ¡Queremos ir contigo a tu pueblo! Pero Noemí respondió: ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías. Regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible, y me casara esta misma noche, y tuviera hijos varones, ¿entonces qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Entonces volvieron a llorar juntas, y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió: No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. De modo que las 2 siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí? ¿De verdad es Noemí? No me llamen Noemí, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí?
Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Muy bien, pues estamos aquí ya de regreso después de estos minutitos donde pues ahí vimos también, ¿verdad?, esta representación del libro de Ruth. Y bueno, yo quiero leerles también la palabra de Dios. Estamos en Ruth capítulo número 1 y dice en el versículo número 6: Entonces se levantó Noemí con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Y salió pues del lugar a donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada uno a la casa de su madre. El Señor haga con ustedes misericordia como ustedes o como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Les concede el Señor que encuentren descanso cada una en su casa. Luego las besó y ellas se alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: vuélvanse, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque tuviese esperanza, o dijese que tengo esperanza, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿no habíais ustedes de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedarse sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano del Señor ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú con ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Allí seré sepultada. Así me haga el Señor, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo nada más. Hasta aquí esta palabra de Dios. En la Biblia encontramos al menos otras 2 historias, además de la historia de Ruth, de personas persistentes. Uno de ellos fue precisamente Jacob, al que le cambiaron de nombre por Israel. Jacob, que era nieto de Abraham, hijo de Isaac, y que también, ¿verdad?, era tramposillo, engañador, ¿verdad?, y todo eso. Dice la palabra de Dios que tuvo un encuentro con un ángel y dice que se aferró al ángel, ¿verdad? Y luego le dice: suéltame, le dice el ángel. Y entonces Jacob le dice: no te soltaré si no me bendices. Y en esa hora el ángel lo bendijo. Claro, también hubo otros encuentros, ¿no? Pero al menos en encontramos nosotros esta expresión: no te dejaré si no me bendices. También encontramos nosotros a un hombre llamado Eliseo. Eliseo era siervo del profeta Elías. Elías, uno de los grandes profetas. Se cree que Elías haya sido el precursor de una generación de profetas en los tiempos de los reyes de Israel y de Judá. Y este varón de Dios, como también se le menciona que era un vidente, Elías, ¿verdad? Pues tenía este siervo que lo andaba persiguiendo, hasta que finalmente le dice: bueno, ¿qué es lo que quieres, Eliseo? Y entonces Eliseo le dice a Elías: quiero una doble porción de tu espíritu. Y le dice: pues estás pidiendo demasiado, pero si el día que yo me vaya o me muero, lo que sea, estás conmigo, ciertamente lo vas a recibir. Y fue una profecía que Dios le cumplió tanto a Elías como también a Eliseo. Y entonces, estando ahí Eliseo juntamente con Elías, que por cierto no lo dejaba ni a sol
ni a sombra. Y en varias ocasiones Eliseo le dijo a Elías, quédate aquí. Y él dijo, no te voy a dejar, ¿no? Y bueno, tenemos ahora nosotros la historia de Ruth. Es una historia de entrega y de fe. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿verdad? Encontramos aquí, lo vamos a ver, ¿verdad? Esta mujer siguiendo a la suegra, persiguiendo a la suegra, aferrándose a la suegra. Y allí, ¿verdad? Dios le dio la bendición que esperaba Ruth, o que Ruth de alguna manera tenía una esperanza precisamente en ella. La entrega tiene su recompensa. Y obviamente, ¿verdad? Tuvo su recompensa Ruth. Su alma se había pegado al alma de su suegra. Juntas habían llorado. Seguramente se quedaron solas, desamparadas. La muerte de el esposo de Ruth, que era Malón, no sé si era muy malón, ¿verdad? Por eso murió, ¿verdad? Pero de alguna manera así se llamaba, y su hermano era Quelión, el esposo de Orfa, y Elimelec, el padre de ambos, que también habían muerto, ¿no? Entonces, aquí encontramos nosotros a esta mujer que se aferra a su suegra porque sabía que había una bendición especial para ella más adelante. Ahora, se quedó con Noemí. Noemí le había quedado algo de fe, algo de conocimiento, a pesar de que había, en mi opinión, juzgado mal a Dios porque le echó la culpa de todas sus desgracias a Dios. A lo mejor el Elimelec era parrandero, mujeriego y jugador, y por ahí, ¿verdad? Se metió con alguien que no le gustó, que le ganaran en las cartas, y luego sus hijos quisieron defenderlo y se echaron a los tres. Bueno, eso sería en una situación actual, pero de alguna manera podemos nosotros pensar, ¿verdad?, que algo sucedió. No estoy seguro si ellos tuvieron la culpa o no, no lo sabemos, pero sí sabemos lo siguiente: ellos murieron, y a final de cuentas, Noemí le echa la culpa a Dios. Dios dice, me ha hecho afrenta, la ha cargado contra mí, ¿verdad? Pero no era así. Pero aún a pesar de esto, Noemí tenía resquicios de fe, como rezagos, de conocimiento del Dios verdadero y de fe. Y bueno, pues ahí es lo que tenemos. Ahora, nuestro tema tiene que ver con la historia de Ruth, una historia de entrega y de fe. Y quiero comenzar hablando acerca de la entrega de Ruth. ¿Saben ustedes que Noemí intentó 3 veces desanimarla que la siguiera? Fíjate bien, 3 veces. En la primera le dice, vuélvanse con su mamá. O sea, ella era una mujer, ¿verdad? Digamos que pues no tenía nietos. No había, su esposo y sus 2 hijos habían muerto, aunque se habían alcanzado a casar, ¿verdad? Y de alguna manera, pues esta madre, ¿verdad?, que era Noemí, les dice a ellos, yo no soy mamá de ustedes tienen que buscar a su propia madre y volverse a ellas, ¿verdad? En su intento les dice, ¿verdad?, que se fueran con su propia familia. Les recuerda que ellas tienen mamá y que básicamente le está diciendo, yo no puedo ser su mamá. Ese es el primer intento, ¿no?, de Noemí de desanimar a Ruth. Bueno, a las 2, a Orfa y a Ruth. Pero Orfa aguantó el primero, pero ya no aguantó el segundo. Y dice, vuélvanse, hijas mías, no tengo más hijos que darles. Y bueno, según las costumbres de Israel, resulta que cuando moría un hombre que estaba casado y tenía un hermano menor que estuviese soltero, entonces el soltero se tenía que casar con la viuda de su hermano. Era una costumbre muy extraña, ¿verdad? Este asunto, imagínate, ¿verdad? Se te muere tu hermano, tú eres soltero y entonces tienes que casarte con la mujer de tu hermano, y sobre todo, si no tuvo hijos, para darle descendencia, ¿no? Entonces eran las costumbres. Y entonces ella le dice, ¿acaso tengo yo más hijos que ofrecerles a ustedes? No tengo más hijos que ofrecerles. Y aunque hoy esta noche, ¿verdad?, tuviese esposo y quedase embarazada, se esperarían a que naciera y a que creciera
y a casarse con ella, con este hijo, pues definitivamente no podía darles. Y ahí se fue Orfa y le quedó Ruth. Y entonces el tercer intento hacia Ruth, recuerda el primero, regrésate para tu casa con tu mamá. El segundo, no tengo más hijos que darte. Y el tercero le dice, vuélvete tras tu cuñada, a tu pueblo y a tus dioses. Esto es algo muy raro, ¿no? Porque si tú tienes el conocimiento de Cristo y el conocimiento del Dios verdadero, difícilmente le recomendarías a una persona que vuelva atrás a sus antiguos pecados o a los ídolos. Pero quizás estaba en esa amargura, ¿verdad? Decir, yo esta amargura me la bebo yo sola, ¿verdad? ¿Para qué necesito más gente? Regrésense con su gente, con su pueblo y sus dioses. Ahí Ruth dice, nada me va a detener, ¿no? Nada le detendría. Y está diciendo, ¿verdad?, que estaría decidida a seguir a Noemí hasta donde fuera posible, decidida incluso a cambiar la ciudadanía y de la devoción de los dioses moabitas a la devoción del Dios verdadero. Y por eso dice, no me pidas que me regrese, ahora en adelante tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y donde tú vayas yo iré, donde tú vivas yo viviré. Ni la muerte nos podrá separar, y ahí donde te sepulten, ahí me quedaré yo también sepultada. O sea, vean nada más todo esto. Es más, hasta Noemí le dice, está bien, y se queda callada, ¿verdad? O sea, ya como habiendo perdido la batalla, ¿no? Pero nosotros podemos ver los intentos de Noemí para desistir o para hacer desistir a Ruth de que la siguiera. Esto me recuerda cómo el enemigo está trabajando 24/7 para que tú desistas de tu fe en Cristo Jesús. Noemí no es el diablo. Es una mujer dolida, es una mujer viuda, es una mujer empobrecida. Es una mujer que los sueños de quizás algo de riqueza allá en los campos de Moab se vinieron abajo cuando su esposo muere y sus 2 hijos también. Ahora ella quiere regresar otra vez a su nación y encontramos que está tratando de disuadir a sus nueras a que se regresen, ¿no? De que no vayan con ella. El enemigo todo el tiempo está tratando de hacer que tú te arrepientas de haberle entregado tu vida a Jesús. Él va a estar allí. O sea, Él le va a poner todo su empeño, sus fuerzas, todas sus artimañas, todos sus ataques y todas sus estrategias para hacer que tú vuelvas atrás. Pero yo creo que ya te estás dando cuenta cuál es el punto de lo que yo te quiero compartir hoy. Que nada debe hacerte desistir. Como sucedió con Ruth, así también debe suceder con nosotros. Ahora, ¿qué tan insistente serías tú si Jesús te dijera que no lo sigas? A lo mejor dirías, bueno, pues realmente, en realidad nunca estuve tan convencida o tan convencido. O quizás a lo mejor te diría, o le dirías, ok, yo te voy a hacer caso, yo me voy para mi casa y de todos modos tengo otras fiestas en que ocuparme y otros ídolos y otros dioses y otras ocupaciones y otra familia, ¿no? ¿Qué tan dispuesto estás a que cuando Jesús, ¿verdad?, te ponga una prueba, no para que desistas, sino para saber lo que hay en tu corazón, no Él, sino tú mismo, tú misma, ¿verdad? De tal manera que tú puedas salir adelante diciendo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor, ¿verdad?, me recogería. Y también, ¿verdad?, diciendo, ¿verdad?, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ahí está, ¿no?, este asunto. Ahora, los motivos de Ruth. ¿Por qué Ruth hizo todo este asunto? ¿Por
qué insistió? ¿Por qué estaba allí? Y nos preguntamos y le preguntamos a Ruth, Ruth, platícanos, ¿qué había en tu corazón? Yo no sé si tú lo haces, pero yo le hago preguntas a la Biblia y a los personajes de la Biblia. Claro, no me van a responder, ¿verdad? Pero lo hago como un ejercicio de aprendizaje. Enséñame, Ruth, qué había en tu corazón. ¿Por qué persigues a tu suegra? Nadie persigue a su suegra en estos tiempos. O bueno, uno que otro sí, ¿verdad? ¿Por qué la sigues? ¿Por qué quieres vivir ahí donde ella vive? ¿Por qué quieres ser parte del pueblo de ella? ¿Por qué estás adoptando a un nuevo Dios diferente al de los moabitas con los que tú habías crecido? ¿Por qué incluso quieres que te sepulten al lado de tu suegra? O sea, ¿qué pasó por tu mente, por tu corazón? Los motivos de Ruth. Y bueno, yo encuentro dos motivos. Después de leerlo y releerlo, Ruth realmente amaba a su suegra. Realmente amaba a su suegra. ¿Conoce a alguien que ame a su suegra? Hace un par de años, yo creo, en tiempos de COVID, pandemia, cierre y todo eso, pues tuvimos una serie de actividades funerarias. Incluso gente que no eran parte de nuestra congregación, otros sí, ¿verdad? Pero les prestamos uno de nuestros locales y ahí estábamos nosotros, ¿no? Porque la gente no podía hacer un servicio memorial y despedir a su difunto o difunta, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Nos llevaban ahí, lo hacíamos, no teníamos ningún problema con ese asunto. Y me acuerdo de una señora de la congregación, que yo la veía seguido ahí en la iglesia por varios años. Ella murió, más o menos 82 años. Y abuelita de unas chicas ahí de la congregación. Pero yo vi a dos de las nueras de la señora de la que había muerto, tan quebrantadas. Y yo pregunté, bueno, pero ¿por qué? Si era la suegra. Porque ella había sido como una madre para ellas. Y ellas la amaban. Ni siquiera los hijos lloraron, ¿verdad? Como lloraron las nueras. O sea, se deshacían literalmente, ¿no? Del lamento de la pérdida de una gran mujer, la suegra. Así es que es interesante porque Ruth amaba a su suegra. Cuando tú amas a Jesús, cuando tú realmente le amas de corazón, tú le vas a llorar a Jesús. Tú vas a estar con Él y vas a abrazarlo y no te vas a querer apartar de Jesús. En segundo lugar, porque a través de Noemí, Ruth había conocido al Dios verdadero. Ya no solamente era la mamá de su esposo, que ahora ella era viuda del que había sido su esposo, sino que probablemente sucedieron dos cosas. La primera de ellas es que Noemí le enseñó a Ruth y a Orfa el conocimiento del verdadero Dios. Orfa no lo quiso seguir, pero Ruth sí. Y esto la unió más. Ahora ya eran como hermanas en Cristo, ¿no? Aunque Cristo todavía no se había manifestado, no había venido, ¿verdad? Pero de alguna manera lo podemos ejemplificar, ¿no? Se convirtieron en hijas del mismo Dios. Y esto, ¿verdad? Les lleva, ¿verdad? O le lleva precisamente a esta unión entre estas dos mujeres, ¿no? Y porque cuando uno conoce al Dios verdadero, ningún Dios representado en cualquier ídolo religioso o ídolo monetario de personas podrá sabotear precisamente esa entrega como en este caso que tuvo Ruth hacia su suegra Noemí. La amaba y además ahora eran compañeras, ¿verdad?, del conocimiento del mismo Dios. Esto nos lleva a nuestro tema. Entrega total. Entrega total. Ruth viviría para Dios en una entrega total. Esto es lo que nos enseña todo este pasaje. Para Ruth la entrega tenía que ver con seguir a Noemí. Para nosotros los cristianos de ahora,
nuestra entrega total tiene que ver con seguir a Jesucristo. Somos seguidores del Maestro, somos discípulos de nuestro Maestro Jesucristo y somos sus seguidores. Así que nosotros necesitamos, ¿verdad?, entender esto, pero para poder seguir al Señor, nosotros necesitamos amar a Dios. La entrega total nos exige amar a Dios. En segundo lugar, para Ruth la entrega tenía que ver con vivir al lado de Noemí. No solamente seguirla donde fuera, sino vivir con ella. Ruth dejaría su familia para vivir con otra familia. Así también nosotros debemos sacrificar nuestras costumbres familiares que deshonran a Dios. Hay unas que no, pero aquellas que deshonran a Dios, deberíamos nosotros de hacer todo lo posible por vivir con Dios y seguir con Él todos los días de nuestra vida y adoptar las nuevas costumbres que nuestro Dios nos ha entregado en la nueva familia que tenemos ahora en Cristo. Para Ruth la entrega tenía que ver con un nuevo pueblo, una nueva nación. Cuando una persona experimenta el nuevo nacimiento, significa que nace ahora en Cristo en el reino de los cielos. Tiene una nueva nacionalidad, una nueva identidad. Es una persona que ha nacido de nuevo, es una persona que ahora vive para Dios, Dios es su Padre, y de esta manera nosotros debemos vivir en esa fidelidad, lealtad y entrega al Señor, porque la mayoría de la gente ama a su nación y va a ser fiel y leal a su país. De la misma manera también los que seguimos a Cristo. Luego, para Ruth la entrega tenía que ver con un cambio de Dios. ¿Cómo que no? Sí, claro, ella tenía otros dioses. Ella tenía sus ídolos. Ahora en Cristo Jesús nosotros debemos reconocer que Él nos está llamando para honrar y vivir para el Dios verdadero y único Dios. Alguien quien es digno de tomar nuestras vidas y también es digno de que nosotros le hagamos una entrega total. Para Ruth la entrega tenía que ver con seguir a Noemí hasta la muerte. Y la pregunta es, ¿seguirás a Jesús hasta la muerte? Porque esto es lo que nos enseña Ruth. Ruth, el libro, la persona, las decisiones de Ruth, ¿qué nos enseñan? ¿Qué nos entregan? El asunto de vivir al lado de Cristo hasta la muerte, hasta que la muerte nos vuelva a reunir, no hasta que nos separe, sino nos vuelva a unir allá en el cielo. Tengo una pregunta para ti. ¿Le harías o estarías dispuesto hoy de hacerle la misma declaración a Dios? Señor Jesús, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. A donde tú vayas yo iré, donde tú vivas yo viviré y donde mueras ahí también yo quedaré. Así que tenemos nosotros, ¿no?, seguir a Jesús hasta la muerte. Quiero cerrar esta conferencia. La entrega total tiene sus recompensas. Cristo honra lo que se reproduce o cuando alguien reproduce lo que Él mismo ha experimentado en cuanto a la entrega total. Las medias tintas no son parte de la dieta de Jesús. Simplemente Él espera entrega total. Pero yo comencé diciendo, Ruth, una historia de entrega y de fe. Es que para todo este asunto de la entrega habrá que tener fe. ¿Qué significa fe? Confiar en Dios. Ruth confió en Dios plenamente, en Noemí, pero luego después en el Dios de Noemí, que ahora era su propio Dios. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en las charlas pastorales o la siguiente semana, o donde quiera que nos veamos. Ahí nos vemos y nos saludamos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.